detrás de cámara y yo sé que tienen un testimonio fuerte, porque todos lo tenemos, pero algo había escuchado de lo tuyo, pero no lo había escuchado en completo. Y bueno, nada, este espacio para que cuenten su testimonio, para que suelten una palabra para aquellas personas que pasaron por lo mismo que vos o que lo están atravesando. Y sabemos que el testimonio de ustedes como matrimonio y personal e individual de cada uno le va a ser de edificación a aquellos que están viendo a través de la pantalla. Así que bueno, nada, agradecerles y No, gracias preguntarte. por la invitación también. No, 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 Gracias. para nosotros es un A mí honor. me re sorprendió y No, no, es es algo que. primera vez todo así, pero la verdad que estoy bendecida, me siento bendecida Sí, Bueno, por es ustedes, por algo todo. que día a día se va hablando entre los tres, nos juntamos y hablamos. Y la verdad que hacemos el cronograma y el hermano va de sorpresa. No es de decir, bueno, ya sabemos de anticipación de que va y vos, no. Ajá. Esto es el hermano que vamos de sorpresa, hermano, Sí. lo manda ediciones. Lo esperamos Gracias. el domingo a las 3 de la tarde. Sí. Es así. Sí. Es Sí, a caerle mí en me el dijo momento. Luca el domingo que pasó, que estuvimos Sí. acá en la olla y Sí, el domingo a la mañana fue. El domingo de la mañana. venís el Bueno, domingo. preguntarte, primero, antes de ir a la parte de matrimonio de ustedes, me gustaría que me cuentes quién eras vos antes de llegar al camino de Cristo y cómo fue que lo conociste. Sí. Bueno, yo cuando tuve 12, 11 años, mis padres se separan, un matrimonio de 30 años. Bueno, mis padres se separan, mi mamá se pone tan mal, bueno, que me echó de mi casa con 11 años, me tiró mi ropa, mis cosas, lo de la escuela, la mochila, todo en la calle y me echó. Bueno, ahí me fui a la casa de una de mis hermanas, que vivía cerca de mi casa. Bueno, me quedo a vivir con mi hermana hasta los 15. Pude terminar la primaria con ella, con mi hermana. Y bueno, y ahí en esos años estuve en la calle prácticamente. Bueno, después mi papá me llevó a vivir a un lugar, en una habitación, pieza y cocina y comedor, así todos juntos, supuestamente para estar con él, pero mi papá, como ya tenía su esposa, su mujer, su otro matrimonio, era más que estaba allá que conmigo. Claro. Y prácticamente otra vez estaba sola, me iba a la casa de mis hermanas, venía. Todo esto teniendo vos la edad de 15, 16 años. 15, 16 años. Más o menos. Yo si no iba a la casa de mis hermanas a comer, no tenía para comer. Mi hermana tenía que hablar con mi papá para que me compre ropa porque tenía una sola calza gris, que siempre le cuesta. La única calza gris la tuve todo el invierno, creo. Unas zapatillas tenía y andaba toda así andaba. Fue bastante duro mi adolescencia, mi juventud fue bastante duro. Ahí cuando yo vivía sola me quisieron entrar a robar. En la habitación donde yo vivía tenía la persiana abierta y yo estaba con mi amiga, estábamos ahí y veo que un hombre mete la mano y empieza a disparar 3 veces. Y unos segundos antes que yo estaba sentada en la cama, antes que yo me levante, o sea, me levanté y ahí empezó a tirar el tiro. Claro. Y habían otros que estaban golpeando la puerta, golpeaban y querían entrar. Y bueno, ahí nosotras desesperadas, los gritos, llamándolo al señor que nos alquilaba, Claro. que no abran la puerta, que nos ayude, que llame a la policía, qué sé yo, estábamos los gritos. Y eso es una de las cosas que a mí me marcó, el susto, el miedo. Claro. También lo que me pasó es que me paralizaba. Yo dormía sola en la noche. Y una noche escucho un estruendo tan fuerte en la ventana que me paralicé. No me pude levantar hasta que amaneció. Me paralicé y sentía un dolor en el pecho. Sentía como que me apretaban las piernas. Era horrible esa situación. Y al otro día, así que amanece, sale el sol, me levanto y había sido que me habían tirado un cascote Claro. en la ventana. Y eso me asustó. Claro. Después de ahí yo ya no pude dormir más en la noche, yo de noche estaba despierta y dormía de día. Y bueno, y así era mi vida. Era tormento porque encima además yo tenía pesadilla, me atrapaba en sueños. Eras atormentada. Era re atormentada, muy atormentada. Pero por algo o sea, tu familia era de religión, alguno
¿Tenía alguna conexión No. con algún santo o algo por el estilo? No, que yo sepa, o en ese tiempo, no. La verdad que mis padres no van a la iglesia, ni siquiera son católicos. No son devotos de nada. No son devotos de nada. Ajá. Y es como que, sí, la verdad que fui muy atormentada. ¿Y cómo fue tu primer encuentro con el Señor? O sea, si bien nos contás que estuviste en la calle pasando una situación difícil, siendo tan joven y en una época en la que las cosas no eran tan comunes como lo son ahora. Claro, sí. Y pasaban ciertas Sí. cosas, ¿no? En ese Sí, tiempo sí. yo he escuchado historias que pasaban ciertas cosas raras. Pero, ¿cómo fue tu primer encuentro con el Señor? Bueno, primeramente, yo tengo a mi hermana, una de mis hermanas mayores, que ella sí iba a la iglesia hace años, 20 años ya ahora. Y ella fue la que me llevó a la iglesia cuando yo tenía 12 años. Ahí cuando yo voy a la iglesia, pero voy por ir, Claro. ¿viste? Porque tenía Para 12 ver años. ¿Qué pasa? Sí, voy porque claro. me dice vamos a la iglesia y bueno. Para fui. acompañarla a ella. Bueno, Me llevaron y... me Me llevaron de la oreja y no me quedó no otra. me quedó otra que ir para allá. Bueno, ahí fue cuando yo acepté a Jesús por primera vez, a los 12 años. Y me recuerdo tan claramente ese día que yo lloraba tanto, lloraba. Y me fui al baño. Me encerré ahí porque me daba vergüenza que mi hermana me vea llorar. Claro. Y me La que encerré no en el quería baño. ir. Sí, lloraba así tremendamente. Y yo me preguntaba, ¿por qué lloro tanto? Y bueno, después salí del baño, me fui a la de mi hermana y qué sé yo. Y bueno, y sabes que eso es lo que yo lo veo ahora que estoy en Cristo, que Dios me marcó ese día. ¿Sabes por qué? Porque después de eso fue cuando mi mamá me echó, después de eso fue que mi mamá, me tiró las cosas, Claro. que me fui a la casa de mi hermana. Inició un proceso. ¿Entendés? Claro, ahí es lo que yo veo ahora ya siendo de grande. Que Dios ahí fue que dijo, bueno, yo te elijo y a pesar de todo lo que yo sé que te va a pasar o el proceso que vas a pasar en tu juventud, en tu adolescencia, yo voy a estar con vos. Porque, ¿sabes, hermano? Pasé tan difícil mi adolescencia que yo creo que si Dios no estuviera conmigo, yo estaría muerta, prácticamente. Porque, mira, tengo acá marcas de que me quise quitar la vida y yo me preguntaba, ¿para qué vivo? Si mi mamá no me quiere, ¿para qué vivo? Si mi papá se fue, ¿para qué vivo? Si mis hermanas, teniendo 10 años más que yo, cada uno en su vida, cada uno en su Sufriste matrimonio, rechazo. cada uno... Ella es la menor de 6 hermanos, ella es la menor. Ah, Sí, yo soy la más chica. mira. Hermana, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo surgió el tema del coro? Ahora Vamos por partes, vamos cronológicamente. Gracioso, la Vamos verdad, cronológicamente. Adelante. O sea, está a bueno ver. su testimonio Claro. porque la verdad que hoy jóvenes que van a estar escuchando a través de las redes sociales este testimonio, hoy en día ellos, la verdad que lo que pasa a uno es inexplicable, ¿no? Porque empiezan, primero caen en las drogas, después empiezan a sentirse rechazados y la única solución que se encuentra es el suicidio. Muchos jóvenes se están arrojando bajo los trenes y la verdad que Caen en depresión, en depresión, en esa es la tristeza, palabra que buscaba, angustia. la depresión. Y hay muchos que no encuentran ese camino, hay muchos que no quieren escuchar que Claro. la verdad que hay un Dios que sana esos Sí. corazones, que liberta. La verdad que el testimonio tuyo es muy fuerte, porque para la edad que vos pasaste, todo lo que tuviste que pasar, hoy en día los jóvenes se van a sentir identificados. Sí, O una chica que está... Sí, sí. yo cuando escuchaba o escucho a alguno de los chicos, de los jóvenes contar su testimonio y decirme yo me quise matar, me quise suicidar, mi padre me abandonó, mi mamá, yo los entiendo y sé lo que es pasar esa situación. Sé también estar con amistades que se drogan ahí enfrente tuyo y te dicen querés, y yo gracias a Dios nunca probé, nunca fumé, sí tomaba pero nunca me drogué y yo creo que eso también fue que Dios también me fue librando de eso o me ayudó a decir no, ¿viste? Claro. Claro. Porque creo yo que estaba mal en el momento ese que te dejaron trabajar con los jóvenes fue la pieza clave para ellos que vos estés ahí. Porque sabiendo todo lo que pasaste, sabías entender Sí, a sí, los jóvenes sí, sí, en ese sí, momento. Sí, por eso yo los entiendo, sé por lo que están pasando. Sé que es difícil, te sentís sola, te sentís que estás en un pozo, te sentís que nadie te quiere y eso, y cómo el diablo te trabaja en la mente.
Es tremendo como el diablo te dice, matate si nadie te quiere, Claro. anda allá, anda con tu amigo, anda a drogarte, anda a meterte con aquel pibe, si total, ¿entendés? Es como que como el diablo te mete cosas en la cabeza. Y Claro. uno estando fuera de Cristo es tan fácil caer, es tan fácil decir, sí, voy, ¿para qué? ¿Entendés? ¿Cómo continuó todo después? Tuviste un encuentro con el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Después empezaste a sufrir rechazo de parte sí, de tu familia. Sí, rechazo, abandono. Quedaste sola, Quedé te sola. aconteció lo que te quisieron entrar a robar, que te Sí. dispararon y justo te levantaste de la Sí, cama. yo creo que eso fue Dios ahí, sí. Y después que quedaste paralizada, que Sí. tuviste una especie de ataque de pánico, lo Sí, podemos sí, llamar. Sí, sí. Y cómo aconteció tu reencuentro, porque si bien el Espíritu Santo te tocó, vos yo creo que te apartaste un poco del camino. Claro. Sí, eso diría yo. Sí. O sea, me aparté, pero es como inconscientemente, ¿viste? Claro, uno no se da cuenta en ese momento al no conocer. Claro, o sea, yo está bien, acepté al Señor en mi corazón, pero después me aparté, no fui mal a la iglesia. Me fui de la casa de mi hermana también, no fui mal a la casa. Para mí mi hermana estaba loca, yo decía, uy, esta hincha, para no decir otra palabra, Claro. quiere que vaya a la iglesia, uy, qué pesada, no sé Claro. qué. Bueno, vamos, ¿viste? Pero sabes que todo pasaba ese proceso. Yo pensaba qué jodón así, con esto, claro, que hincha otra vez a la iglesia. Pero, y después Bueno, cuando... Y mi y hermana ahora- todos y los ahora, domingos, todos los días. Hoy en día te sentís identificada con tu hermano. Sí, ¿No? sí, Hoy sí. vamos a la iglesia, vamos Sí, a la sí, en iglesia. todas, en todas. ¿Se congrega Ahí- ella actualmente? Sí, sí, sí. Mirá. 20 y Ahí pico está de la años, bendita, sí. bendita locura que vos le decías. Ella hace poco fue a Mar del Plata a ver a Doris Machín. Ah, mirá. Ella Mirá, fue. y vos Un tuviste congreso, no sé vos qué. tuviste el honor Y yo de tuve el tenerla honor, en tu sí, casa. sí, de tenerlo Estuviste acá, acá sí, en Y el compartir honor el escenario con ella. y compartir el escenario con Doris Sí, sí. Machín. Y yo la invité a mi hermana, pero ella ya no podía porque estaba allá. Ah. No sé si venía ese día, justo el mismo día que venía Doris para acá, mi Ella hermana no volvía. No, tu una hermana cosa así. le habrá dicho, "Ay, no perdí". Sí, sí, sí. Porque fue tremendo. Sí, estuvo Fue hermoso. tremendo. Hermoso. ¿Cómo fue tu proceso en encontrar la llanura en el Espíritu Santo? Y bueno, y después cuando, la verdad que, bueno, de todo eso que pasé, Sí. bueno, ahí en ese tiempo después lo tuve al Auti, a los 17 años. Bueno, todavía no iba a la iglesia, nada. Yo recién a los 21 años empecé a ir a la iglesia. ¿Cuántos hijos tiene Cristina? 2. Decirle a la cámara a la gente cómo santos. Los angelitos. Los angelitos, Lauti, Lautaro, El bebé. tiene 15, mi bebé por siempre. Ya tenés segundo, en tercer lugar. Sí. Ya está. No, Y- cuarto. y Emma. Primero viene Y Dios. Emma tiene 8. Que Emma está Es una- danzando. Sí. Emma está danzando. una Y bueno, Lauti danzora. próximamente sabemos que va a volver al Va a camino. volver con los jóvenes. Así Va a ser usado muy grandemente Ah, bueno. ese joven. Sí, yo creo que el Señor lo está llevando por un proceso en el que Él va a volver con un testimonio grande. Sí, amén. Así Amén, que lo nada, creo. nos mantenemos en oración por Él. Sí, amén. Amén. Y Eh, 17 años, tuviste al Lauti. Sí, lo tuve al Auti. Bueno, yo pensando que iba a estar bien con la persona, del lugar donde estaba alquilando me fui a vivir con este chico y no, la verdad que fue un tormento, fue pelea, pleito, discusiones todos los días. Y no, cuando Lau nació, al año y medio yo ya me fui. Tuve que ir a la casa de una de mis hermanas para decirle que me acompañe a hablar con mi mamá para poder volver a casa. Claro. En todo este tiempo mi mamá nunca me vio embarazada, mi mamá nunca fue al parto a acompañarme. Pero sabía que eras madre. No Tampoco, no sabía, nada de vos. no sabía que... Como que no sabía nada de tu vida. No sabía Claro. nada, no sabía nada. Pasa que mi mamá cuando se separa de mi papá, ella cae en depresión, está mal y qué sé yo, y es como que se olvidó de todo. Claro, Claro. encima en esa época no había celular, no había No, nada no de había eso, ¿viste? Hoy Estaban lo de. está todo más. Había, pero no era tanto como No, hoy no en era día. tanto, ¿entendés? claro, No era sí, como sí. hoy en día No que. existía el WhatsApp. Claro. Claro. No, Hoy la claro, había los facilidad, mensajes claro. comunes, ¿viste? Claro. El La mensaje. facilidad que hoy hay, no, Sí. en ese entonces. Claro. Sí, sí. Hoy te encuentran. Sí. Sí, Sí, Claro, hoy, te conectas y encuentras. Hoy las redes sociales se manejan Sí, mucho, lo sí, que sí. es Con esa Facebook. foto nomás ya está. Claro. Te encuentran. ¿Entendés? Sí. Sí, sí. Y bueno, cuando voy con mi hermana, así, Paula se llama, mi Sí. hermana. Paula me acompaña a hablar con mi mamá, porque yo ya me quiero separar, ando mal, qué sé yo. Bueno, me dice, vamos. Y cuando voy a mi casa a hablar con mi mamá, yo voy con Lauti. Lauti tenía 1 año y medio ya.
Y me dice, Lauti empieza a correr ahí en el patio, qué sé yo. ¿Y ese nene quién es? Me dice. Me dice así, y yo la miro a mi hermana diciendo, ese es mi hijo, Lauti se llama. Es mi hijo. ¿En serio? Ay, qué ¿En lindo. serio? ¿Tuviste un hijo? ¿Qué sé yo? Y bueno, ahí se pone a llorar, me abraza y qué sé yo. Y me dice, sí, podés venir, está en tu casa, venite cuando quieras. Y bueno, y ahí ves cuando pude volver a la casa de mi mamá. Me pude separar y volver a casa. Volver a casa. Y ahí la relación con mamá. Con mamá bien, sí. Digamos que sí. el Señor preparó todo. Sí, sí, ahí bien. Yo Claro. también ya estaba grande, tenía otra mentalidad. Yo, a pesar que era chica, digamos, yo pensaba en Lauti, ¿viste? Claro. Porque era difícil que Lau, porque Lau 1 año y medio ya nos veía pelear y discutir y él lloraba, se ponía mal. De que los chicos presienten y ven todo Claro, y sí, sí. es horrible. Es horrible, así que. Claro. Tenía Lauti la edad que tiene Elías, porque Elías tiene 1 año y medio y era chiquitito. Sí, Eh, qué tremendo, ¿no? Qué ¿Cómo tremendo. Dios preparó todo en ese momento? sí, la verdad que sí. ¿Cómo te guardó? Porque vos me necesitabas guardó. ese abrazo de madre. Sí. Sí. ¿no? Ese abrazo. Imagínate de los 12 hasta los 20, 21. 21 Toda mi años. adolescencia, toda mi juventud estuve sola. Si bien mis hermanas me aceptaban en la casa, iba a comer y qué sé yo, pero era como que ellas también estaban con En su su marido, vida. en su vida, con sus hijos, porque tenía hijos chiquitos. Así que yo estaba en la calle. Yo me iba a bailar, me iba con los amigos, iba a la escuela, sí, porque me gustaba ir y me iba bien, pero cuando después quedé embarazada, bueno, tuve que dejar la Claro. secundaria. Hay algo que yo, bueno, en el anexo, me hace un video mi hijo de allá de Chubut y yo le agradecía, le dije gracias porque gracias a Dios pues, a vos conocí al Señor. Y mi Señor no me tenés que agradecer a mí. Lo mismo que pasó con tu hermano. Es el Señor que capaz que Sí. Claro. Claro. Usa, Usa a la persona. a la persona usa a la para estar en el persona. camino de Dios. Claro. Usa a la persona. Creo que eso también fue con vos. Sí, sí, Que mi el Señor hermana vos te vino sí, y y fue el canal de bendición para todos. Porque mi hermana, bueno, hoy en día también es como que ella siempre tiene una palabra de parte de Dios para animarme, para levantarme. Siempre tiene algo que Es decir. como que, ella es mi madrina también, ¿Cómo se llama? María José. María. José. Digo, Mari, me siento así, me pasó esto, soñé esto, y ella siempre tiene una palabra de parte de Dios que la verdad que es de gran reconforta. bendición. Sí, sí. Qué lindo, Sí, qué sí, lindo. sí. Así hace el hermano Emma con los mensajitos. No sé cómo hace para levantarte a las 5 de la mañana. El nombre de crédito Pero, infinito, digo yo. señor, Yo te digo manda que esos me pase el mensajes. número de la empresa en la que contrato, porque todas a las 6:01, como mucho, ya te está mandando el mensaje. mensaje de es- aliento. Y es lindo porque, Sí. o sea, Sí, son. sí. Mirá, Y sí, te es cuestión de conforta, que te- tengo gente en los contactos que no van a la iglesia Mm. y a veces compartirle una palabra edifica mucho a esa persona. Sí. Porque muchos me dicen, como me dicen, no, gordo, eso que estoy pasando, ¿cómo sabes que lo que estoy pasando es esto? ¿Entendés? Y es que no soy yo, es Dios que te está Claro, hablando a Claro. través de un mensaje, porque no es por Claro. mí, sino que es Claro. Dios el que te está hablando. Claro. La verdad De que... tus 100 contactos que tengas, uno va. No, va sí, a ver. no, es que yo como le digo mucho, yo no quiero ni pretendo que me contesten, yo quiero que reciban la palabra, nada más, Claro. ¿no? Así que Que la prefiero leas. ser ese loco, Claro. que Sí, que como todo, le decía mi hermano. que Y todo, te quedó bien, ¿eh? Sí. Te quedó bien. Me quedó ¿Cómo bien. llegaste acá a nuestra casa tan linda? Justo este le iba a hacer una ministerio? pregunta. ¿Cómo fue? ¿Cómo conociste el Con Dios con ministerio? nosotros. ¿Cuándo fue? Sí. A ustedes acá los Pausa. así. Antes de llegar al. Empiezo a hablar y antes, de y llegar le al, voy a decir. antes de llegar al ministerio. Vos llegaste con él al ministerio. Sí, sí. Entonces vayamos cronológicamente. ¿Cómo fue Ajá. que lo conociste a él? A este, claro. A este A muchacho. este Así modelo galante. hermoso, Porque musculoso. Este Como Schwarzenegger. te puso en mi camino. Entonces, a través de él. Amén, amén. Entonces, que vea él. Que diga, tú saca al varón. Claro. ¿Cómo vos llegaste ¿Cómo acá? fue y vos cómo que, ella vino acá? que llegaste a él? Porque Sí. él no llegó a vos, vos llegaste a él. Claro. No, en realidad él me buscó. Eh, Te contaba bien la ¿Cuántos historia. no? Estuve 4 años tras de ella. Contá vos, varón. ¿Cómo ¿Quién- llegaste vos? ¿Quién y dio acá? el hincapié para Claro. hablarse? Sí, no. ¿Y en dónde? Nos conocimos fuera de Cristo. En el mundo, En en, el mundo. un baile, en un boliche. Mundanos. Ah, no sé. Cero. Yo vengo de una familia que no conoce a Cristo, que me hicieron tomar la comunión. Yo fui porque me mandaron, ¿no? Ah, De católico supuestamente.
Claro. Bueno, nos conocimos en el boliche. En el boliche. Sí, ahí yo. ¿Se puede saber Ahí cuál? Para así lo, Tripulato. para así lo reprendemos. Lo Ah, reprendemos, no, ni lo nombramos. No, Claro. no, Ya no me sé. imagino Ahí cuál el- es ahí ese. el Ya no sé relato. si sigue abierto. ¿Eh? Dale, no sé si sigue abierto. Sí, sigue abierto. ¿Sigue abierto? Es uno que queda Ah, por sí. Pacheco, ¿no? No, Tribulato. No, A Tribulato. Sí, yo era de Tribulato. Sí, abierto. Reprendemos Sí, tribulato. hay algunos más que otros que sigue abierto. Sí, sí. Hay que La ir a mayoría reprender. cerrado. Nos conocimos en el 2011. 2011. Diciembre de 2011. Nos conocimos. No lo ayude, déjala Ah. a él, déjala a él. Sí, déjala a ese él. día y bueno, quedamos ahí hasta el día de hoy. Enamoradísimo. Enamoradísimos. Pasamos Pero celulares. vivían juntos, No. vivían No, juntos, no. vivían cerca No, o no, mirá, yo vivo de acá cruzando la ruta para aquel lado. Sí. Siempre Moreno. vivía ahí, en Moreno. Claro. Y ella vivía en ese tiempo Yo en me había el cruce ido Castelar. al cruce Castelar. ah, no Sí. vivían tan cerca. Ah, No, no. Mirá que tan enamorada que la tenía Nada. que allá se vino para acá. El cuartel quinto a Trujuy me iba. Claro. Mirá, Ah, vos. qué lindo viaje, ¿no? Sí, Encima de esa época. ahora. Viajaban sí. domingo. Andar con una bolsa llena de moneda para poner en el Nada, coso. sí, Sí, la sí, bolsilla sí. llena de moneda. Me suena. Te escuchaban todo eso. Nada, sí. Qué lindo, qué No, lindo. nos chico. conocimos y me acuerdo si diciembre, yo justo ese año había terminado el colegio. Yo tengo familia en Córdoba y me fui todo enero, después de conocerla a ella y Me nos abandonó. vimos un par de días. Ya Nada, te quedamos rechazo. contacto. Y se Te llevan el abandono, rechazo. rechazo. Hay que romper el rechazo. Vuelvo en febrero y nada, y ahí, de ahí hasta el día de hoy. ¿No conseguiste otro? ¿Me estabas esperando? Claro, te siempre, fuiste, le- siempre seguíamos te fuiste, contacto, me ¿viste? dejaste. Bueno, qué bueno. Siempre un mensaje a ella, Sí. y cómo estás, qué sé yo. Y a la vuelta, bueno, vimos y nos reencontramos. Nos veíamos en la plaza de Derqui. Ah, mira, Ahí. a escondidas. O sea, Pero, de o sea, acá a allá, a la otra Claro, punta. ¿por qué? Nuestras No, Pero no primeras- le quedaba un punto Ella estaba intermedio. viviendo en este barrio, estaba alquilando en ese tiempo acá. Sí, sí. Y pero con se Nauti. ve, ¿por qué no se veían en el cruce de Erquita? Y No, después, no, no, después y después ya yo se me fue fui para para allá. allá. Ah. Y él después se fue a Córdoba. Y bueno, Ya, ya ok. cuando volvió. Claro, fue en ese tiempo donde ella volvió con su mamá. Claro. Y en ese entonces te llevó ella a esta bendita locura. Sí, sí, nos juntamos muy rápido, ¿no? Sí, sí. La verdad Y que el amor, en el amor. 2013 ya estábamos viviendo juntos. Mirá, Sí. gloria a Dios, qué lindo. Nos Sí, habíamos nos ido de fuimos- viaje, Sí, fuimos habíamos ido a misiones. Y se casaron en En 2015. 2015, fuera del Camino de Cristo. No, No. ya. Ah, En ustedes vienen de otra iglesia. Sí, venimos Claro, de sí. otra- Ah. En 2021, 22, no, en 2012, 13. 2002. 2012 ella vuelve al camino del Señor. Ah, mira. Sí. ¿Misma iglesia en la que lo aceptaste? No, Donde en la iglesia, no, en la iglesia donde yo crecí, digamos. O sea, Claro. Sí, sí, sí. Cuando nos juntamos, nos vinimos a vivir para este lado. Alquilamos ahí cerca de mi casa, Ajá. una casita, estuvimos todo el 2013 viviendo ahí. Sí. Ahí ella, hay una iglesia cerca ahí, donde ella empieza a congregar. Ahí, bueno, no sé si lo conocen a Cristian Zarza, Sí. bueno, él es mi primo. Ah, mira. Ah, Él empezó ahí en esa iglesia, Sí. su hermano, y bueno, Su yo, a mí me hermano. hablaban, pero yo ni Ni bueno, cinco. ¿viste? Pero yo claro. no entendía nada en ese tiempo, por eso. También iba una de mis hermanas, ¿sí? Que ahí se pone a hablar con ella y ella, como ya sabía de las cosas, va con ella a la iglesia. Me invita a mí, claro. Ah, La invita y va. Y bueno, Me invita empezó y a va. congregar ella. Y yo duro, yo no Claro, quería saber no, nada. no, Yo que quieren que vaya yo ahí a. Sí, Vos querés ahí a tribulato, Yo nomás. quería nada, Vos yo- querés tribulato, No, nomás. no, hasta me hacía problema a veces porque viste que terminaba como a las 10 claro. y él venía del trabajo a las 8, 7, 8 Y y, no estamos. Y no estaba. y Claro, claro, no y porque estaba. iba tarde, La comida no está La comida lista. no está Los hecha. platos Primero. sucios. De la noche yo ya tenía sueño. tenía Claro. hambre. Claro, y yo todavía no llegaba a la iglesia porque a veces se extendía más. Sí, pasa, Y bueno. pasa. Bueno, Y pero eso él no lo a causa entendía. de esa insistencia y de esa consistencia y perseverancia tuya, pudo llegar él. Pude Sí, llegar, sí, la sí, verdad sí. Y fue La verdad que entendí, va, yo estando en el mundo no era un desastre, ¿no? Yo le agradezco a Dios que mis padres estuvieron siempre presentes. Somos 6 hermanos nosotros. Yo soy uno de los mayores Ajá. y la verdad que mis padres siempre estuvieron. ¿viste? Yo, Buena educación. buena educación, sí, pero bueno, a uno le gustaban las cosas del mundo. qué sé yo. Claro, no sí. me metí a las drogas, gracias a Dios, ni probé, ni anduve en malas juntas. Pero las tuviste de cerca. Pero las tuve de cerca, sí. Claro. Hoy me doy cuenta que en ese tiempo era Dios que me guardaba todo. Amén. Amén. La verdad que sí, estuve cerca de los tiroteos, estuve cerca de las peleas, todo eso y nada. Dios Pero me nunca guardó. partícipe de eso. Nunca partícipe, pero viste, a veces vos la ligada de rebote. Claro, Ya, sí. todo. ¿entendés? De onda, porque vos De estabas onda, con claro. aquel y aquel tuvo la Sí. bronca. No, una vez me pasó que estando ahí,
no sé dónde habían robado. ¿Quién? Ni idea. Y nosotros estábamos ahí. Yo estaba en la vereda de un amigo. Y pasa el patrullero, Claro. 5 policías abajo, tirate al piso. Oh, Yo al hace piso, lagartija. esposado adentro. Yo que te Me con llevaron- Cantame el Yo himno te nacional hice. en mi Claro, libro. claro. ¿Y qué te hizo? Yo te lo Sí, voy a sí. dar. Me Y- llevaron, estuve ahí un rato, me largaron todo. Pero ahora ligate de onda nomás. De onda, sí, la Claro. verdad que. Vos todo un santo. Y Claro. ahora, Ahí hablando en la calle. vos decime de toda la experiencia que viviste muy de joven, hoy en día te sentís muy mimada, yo creo Sí. que por Dios, ¿no? Sí. La Do- verdad que sí. 2000 me dijeron 2020. No, 2013 más o menos conocimos. 2013. 2013. Y... Yo en mayo de 2013 y él empezó en agosto Sí. Ah, mira. del mismo año. Hasta que me convenció. 3 meses nomás. Pues Sí. siempre le decía, vamos a la iglesia. Ah, vamos se a la hacía el iglesia, duro vamos a la nomás. iglesia". Sí, Durante 3 Te meses. hacían rogar. Bueno, pero dobló el brazo y Ah, bueno, sí, Sí, la verdad sí. que llegó el sí. Señor, Sí, gloria a Dios por gracias eso. a Dios. Desde ahí empezamos a ver Qué lindo. cómo Dios obró en ¿Y nuestra qué función cumplían en ese ministerio en ese entonces? No, y nosotros cuando empezamos en la iglesia allá, nos bautizamos juntos, fuimos al encuentro, Mira, y después, en 2015 nos 2015 casamos, nos casamos. mira qué lindo. sí, y después de 2015 nos casamos. Bueno, cuando estábamos alquilando, en ese lapso, Ese Sí. año. en ese año, mi suegra me dice, ¿por qué no averiguás este terreno de acá, qué sé yo, para que vayan ustedes? Y bueno, yo le hablé con mi papá. Entonces le digo, papi, vamos a fijarnos este terreno, si podemos comprarlo, qué sé yo, hacer los papeles y esto. Y bueno, y él me empieza a ayudar con abogado y gestor, todas esas cosas. Y en el lapso de ese año, el Señor nos fue abriendo puertas y nos bendijo con ese terreno. Mira qué lindo. Nos entregaron la escritura, los papeles de Claro. ARBA, municipal, bueno, todas esas cosas tenemos. Todo. Sí, y en ese año, y entonces ahí fue cuando fue nuestro primer milagro, digamos, Claro. o Donde vi- bendición, Donde vieron la nuestra gloria de Dios. bendición de parte de Dios. Donde vieron Sí. que el Señor, bueno, una añadidura, ¿no? Sí. Obviamente, pero donde vieron que el Señor los bendecía y recompensaba todo el esfuerzo que ustedes Sí, hacían porque dentro de la Cristo. verdad que fue Sí. una gran bendición, pero fue La verdad que sí. el último terreno que quedaba en el barrio. Mira, Que- lo estaba esperando usted. Sí, 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 después los vecinos nos preguntaban que cómo hicimos. sí. Y, Y la verdad que no sé, sí, fue sí, Dios. Gracias a Dios. Fue Dios. ¿Qué te puedo decir? Poner a Dios Fue por Dios. primer lugar. Sí, La fue verdad que Dios. había Sí, muchos que que fue si yo iba y inexplicable. preguntaba y me sacaban matar. Sí, sí. Claro. Porque el vecino cuidaba el lugar, ¿viste? Ah, y nos sí. echaba a todos. No quería que nadie entre. Claro, Nadie. le estaba cuidando la causa de usted. Claro, Sí. nos estaba cuidando, Sí. nos estaba Sí, guardando el estaba lugar. cuidando el Sí, terreno. la verdad que fue una gran La verdad bendición. que sí. En 2013 fue. 2013, en abril del 2013. Y acá llegaron en el 2000, me dijeron, 2021, Acá en Dios con nosotros. en Dios con Sí, nosotros. sí. Por Llegaron, Bueno, nosotros ya conocíamos el ministerio acá. claro, Lo sí. conocíamos al pastor. Ah, Yo, por medio de Zarza. No. Era amigo de nuestro pastor que estaba allá. Ah, conocido, sí. Ah, Vinimos cuando estaban en el SIG, cuando Sí. hacían el evento ahí, cuando Eh, estaban. Acá hubo un pizza show, Pizza que Show. faltaba el techo. Sí, sí. En ese día vinimos. Y ese día estaban haciendo sorteo de una Biblia. Y nosotros nos ganamos esa Biblia. Ah, la bien. tenemos en casa, la Mirá Biblia, qué una lindo, Biblia. En un cuadrito. De las grandes, ¿viste? Esas que son. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ay, las que son grandes, ¿viste? Las grandotas así. Sí, sí, sí. Ah, no. Es- son como para De ir a estudio, ¿viste? Sí, sí. Biblia Estudio. Qué lindo. Y che, pero 2021, ¿cómo fue que empezaron a venir, determinaron que se a- terminaron a sí. quedarse acá? Acá es nuestro lugar. Claro. ¿Cómo dijeron acá es acá? El Señor está. Bueno, en la iglesia donde estábamos surgieron cosas, fueron pasando cosas que bueno, el Señor tendrá la respuesta, ¿no? Claro. Porque nosotros podemos pensar muchas cosas y decir Claro. es por esto, pero la verdad que Dios tiene siempre la verdad. Así que bueno, yo orando y diciéndole al Señor qué hacer, yo le puedo decir que lo soñé el pastor, así como en blanco. Pastor Diego. Sí, el pastor Diego. Y es como fue, como decir, bueno, es acá, ¿entendés? Claro. Es acá, está bien, ¿entendés? Y ahí fue cuando, bueno, yo hablamos juntos, le decimos, bueno, si vamos a la iglesia, Dios con nosotros. Porque estuvimos un mes más o menos sin congregarnos después, porque en la iglesia donde estábamos nos apartamos, un mes, estuvimos sin ir a la iglesia y bueno, en ese lapso estuvimos viendo qué hacer, o Claro. la guía de Dios.
a ver qué Dios nos decía. Y bueno, ahí fue cuando yo lo soñé el pastor. Lo soñé nada más, su cuerpo así, nada más. No me dijo... Vení Nada. conmigo, nada. No, nada, Con no. vestiduras Y blancas. y es como que yo sentí de parte de Dios decir, bueno, es acá, está bien, ¿entendés? Qué lindo. Como ¿Lo soñaste para- flaco? es para o avanzar. gordito? Claro. Esa Es una No me pregunta. quemé, Es no una me pregunta- quemé. creo que Es sí, una pregunta pastor, ¿ah? clave, pero peligrosa porque después te van a Claro. disciplinar por eso. Claro. Así que- Pero Si bueno, el domingo que viene no lo ven, está Está relleno, disciplinado. está relleno de amor y bendiciones, el pastor. Estaba muy bello el pastor, muy No era un heladero, resplandeciente. Resplandeciente, El ¿no? carnicero. Resplandeciente no se Como veía su siempre, físico. como siempre. No, claro. Qué lindo, che, pero. Qué loco, ¿no? Soñar con el pastor, me quedé pensando, qué loco. O sea, vestiduras blancas, Sí, lo un vi a él santo. blanco. De blanco, como blanco y Hoy en él. día, a pesar de que estuviste con los jóvenes, hoy en Sí. qué parte, en qué área estás sirviendo hoy. Bueno, hoy estoy en el anexo con los chicos del coro. Y ahí estoy sirviendo al Señor. Gloria a Dios. En la otra iglesia también ministré. Cuando nos casamos, al tempito, yo empecé a ministrar en alabanza allá en la iglesia donde iba. Ah, o sea, Como 7 fuiste años. adoradora. Desde el principio, desde el diría principio, yo. Sí, desde el principio siempre alabando al Señor. Y siempre estuve en la escuelita, ayudando en la cocina, de Claro. limpieza. Con los jóvenes también estuvimos nosotros. Sirviendo en diferentes áreas de la iglesia. Sí, siempre, siempre. Qué Él también en portería, en servicio, estaba En con lo los que sea. varones, sí, Claro, siempre está bueno. sirviendo al Señor. Me imagino que con una sonrisa, ¿no? Claro, siempre con una sonrisa, la sonrisa del Señor. Che, pero qué, Sí, qué sí. lindo, la verdad que lindo. ¿Cómo el Señor te guardó de aquella noche en la que te dispararon? Sí. En la que te quisieron entrar a robar y vaya a saber el enemigo qué es lo que pudo haber pasado esa noche. Porque No, no no. solamente estabas sola, sino con tu amiga. Sí, sí. El Señor te guardó, no solo eso, sino que te puso un esposo Sí. y gracias a tu consistencia y perseverancia, ese esposo pudo llegar Sí, al camino de Cristo. sí, sí. Y Sí. Yo creo nada. que Dios me lo puso a él porque era la persona que yo necesitaba también. Tal cual. Porque imagínate el abandono de papá, de mamá, o sea, me faltaba cariño, me faltaba amor. Y él es así, aunque vos lo veas así serio, él es re Es un amoroso bomboncito. conmigo. Es un Él bomboncito. él Es que claro. venía Dios moldándotelo desde Claro, ahí, algo así, ¿entendés? algo así. Te lo venía Con moldando 20 para kilos decir, menos, obvio, 20 pero- kilómetros. pero dijo, este te va a dar todo Claro, lo que una lo vez que te vos- faltó. Sí, tal cual. Acá Yo tenía creo el que león hoy que en siempre día- pega. Hoy en Tal día, cual, o la compañía, mucha gente que empieza los caminos de Dios es marcado con una palabra. No sé si vos estás marcada con una palabra que alguna vez cuando comenzaste el camino dijiste, voy a caminar sobre esta palabra. No sé si trajiste alguna palabra para compartir. Bueno, sí, si bien acá tengo una palabra que en Efesios capítulo 1 dice en el 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, en otras palabras, cuando nosotros aceptamos a Jesús, Dios sabe lo que nos va a pasar y Dios sabe solo cómo Él nos va a llamar. Y nos va a llamar para que le sirvamos, para que estemos con Él. Dios sabe el propósito que tenemos, que cada uno tiene, ¿no? Y es lo que esta palabra habla, que tenemos herencia, ¿sí? Que somos predestinados conforme a la voluntad de aquel que nos creó, de aquel que nos formó, que nos seleccionó desde el vientre de nuestra madre. Si bien yo, no sé, mi mamá nunca me dijo, no te quise, pero vos imagínate, mi mamá me tuvo a los 45 años. Después de 10 años nací yo a los 45 años que tiene mi mamá. Y yo, desde que nací, toda mi niñez me criaron mis hermanas. Así que yo creo que también mi mamá no es que me buscó o una cosa así, no sé cómo decirlo, ¿viste? Un embarazo casual. por así Fue decirlo. casual, sí, fue como caí de chapa ahí, no sé. De sorpresa. De sorpresa. Y con mi mamá ¿Qué estoy onda? embarazada otra vez y bueno, ¿qué le vamos Ya a fue, hacer? ya estamos acá. Ya fue la última, ¿viste? Claro. Y bueno. Pero a lo que voy es esto, de que Dios nos elige, Amén. ¿sí? Y aunque nosotros digamos, ¿para qué vivo o para qué vine a este mundo? Dios sí te dice, naciste porque yo te elegí, porque yo ya sé lo que voy a hacer con vos y yo sé que a través de tu vida
jóvenes te van a escuchar, no sé, tu familia va a ser bendecida, vas a tener hijos de bendición, y vas a ser bendecida, prosperada y tantas cosas que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Pero a veces, capaz que nosotros, bueno, antes de conocer a Cristo nos encerramos en nuestro problema, nos encerramos en nuestra depresión, nos encerramos en todo lo malo que nos esté pasando y no lo vemos a Dios. No creemos que ni siquiera Dios existe, porque nos encerramos ahí en esa cápsula, en ese pozo de desesperación, de angustia, de dolor, y ahí es cuando el enemigo también nos invade en nuestra mente y nos ataca y nos ataca y nos ataca. Pero bueno es Dios que, como dice esta palabra, que conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, la voluntad de Dios fue que hoy estemos acá sirviéndole. La voluntad de Dios es que nosotros estemos en su casa, ¿no? Sirviéndole, haciendo lo que a Él le agrada, haciendo lo que a Él le gusta. A pesar de todo lo que hayas pasado, no importa. Dios estuvo, Dios está y Dios siempre va a estar. Es así como decir es el proceso que uno tiene que pasar, aunque no lo entiendas ahora, no lo entendamos. Lo vas a entender al final. Sí, y hoy lo entiendo. Porque sí. Dios va a estar en ese final, donde te va a estar esperando y te va a decir, bueno, hasta acá llegó tu sufrimiento, ¿cómo es decir? Tu dolor, ¿no? Ahora vas a empezar a hacer, empezar a trabajar para lo que yo te mandé. Claro, ¿no? por el cual fuimos elegidos, ¿no? Porque yo creo que hoy vos, por todo lo que pasaste, te sentís que vas a trabajar mucho con los jóvenes. Sí, imagínate, nosotros el primer mes que estuvimos acá con Nicolás Gómez, también nos conocíamos de la iglesia donde estábamos nosotros. Ah, mirá, congregábamos juntos. Sí, congregábamos juntos. Nosotros ya estábamos y Nico llegó al tiempito. ¿Y era gordo ya también? Tenía esa chica. Le mandamos saludos, Nico. Bueno, muy pronto. Nico Gómez, vamos a hacer confirmación. Vamos a tener que poner la mesa más adelante. Traer una pantalla de cine para grabar. No decían nada. Emma, Nico y Hernán. No vamos a entrar a otra acá. Una banda. Ya tenés que grabar ya en el salón. No. Cristina, yo cuando... La verdad que Cristina es una guerrera, una gran hermana. Yo cuando empecé a poquito en el coro, arranqué poquito, Cristina me decía, hermano, tranquilo, esto es así, esto es allá. Y eso es bueno, porque hay iglesias, como dice ella, que a veces un hablar mal o coso, lastimás. Pero Cristina no, el apoyo, y bueno, hoy yo agradezco, porque cuando yo arranqué estaba solita, ella allá. Sí. Y bueno, hoy somos muchos, ¿no? Sí, gloria a Dios. Tenemos un gran coro en eso. Y... A ver quién canta hoy, quién canta mañana. Pero no hay discordia, creo que se combina todo. Hay una oración tremenda y creo lindo que grupo se está armando, lindo grupo con Hernán también, Hernán, Lucy. La verdad que también pronto, pronto vamos a estar, porque como matrimonio vamos a estar invitados. Y cuando vos adorás al Señor y cantás y predicás, ¿qué se siente cuando vos cantás esa alabanza y que el mensaje llegue? ¿Cómo lo expresarías? Cerrás esos ojos y seguís ahí. Y para yo muchas veces cuando estoy ministrando, yo aprendí eso, a ministrar la canción. No solo cantar porque sí, yo aprendí eso, poder ministrar la canción. Si está hablando de la presencia del Espíritu Santo, de gozo, de alegría, e ir fluyendo en eso, ¿no? Y dejarse llevar por el Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces la persona, el hermano llega a la iglesia y viene triste, angustiado, con dolor, enfermo. Y si vos estás alabando al Señor y estás hablando sobre que va a haber sanidad, que va a haber milagro, que recibe tu milagro, no sé, viste que está la alabanza, recibe tu milagro. Bueno, ahí es cuando vos tenés que incentivar al pueblo en que reciba y crea en la alabanza. Es tremendo como el Señor obra y sana y bendice y puede hacer tantas cosas con la alabanza. Que por ahí uno dice, no, es solo una canción y vamos a hacer otra y otra y otra. Pero no, Dios hace algo tremendo en cada alabanza, en cada adoración. Y eso es lo que yo aprendí y es lo que me gusta hacer y es lo que dejo que el Espíritu Santo fluya, ¿viste? A mí yo me siento un poco incómoda a veces cuando solo canto la canción.
Porque yo digo, hay más, hay más, hay más, siempre hay más, siempre hay más. Dios siempre quiere obrar más, con una palabra, aún también compartir la palabra mediante, con la alabanza, eso es tremendo. Sí, Eso, sí, eso es Yo tremendo, tenía- porque Yo tenía ahí ese se día que había rompe. ido al anexo, te escuché cantar y decía, Ay, ¿en qué sí. momento tiene un punto final esta canción? Porque Porque era administra y canta. tanta la administra y canta. administración que Sí. ella la seguía y la seguía y yo decía, sí, y yo ¿qué tengo que momento seguir. tiene un punto final esta canción? ¿no? Y me reía solo porque la verdad que veía a la gente cómo se ministraba ese día, pero por dentro decía, ¿y en qué momento tiene un punto final? Sí. Pero no, es muy Bueno, lindo, pero ahí muy es cuando lindo. vos también dejás que el Espíritu Santo de Dios fluya, ¿entendés? Sí. Y por ahí al comienzo vos lo cantás, pero a la persona le cuesta entrar, ¿viste? Le cuesta entrar en la alabanza al pueblo, ¿viste? Pero si vos dejás que el Espíritu Santo le dé una palabra a través así de tu vida, ahí es cuando la persona va haciendo el rompimiento, ¿viste? Qué tremendo, qué tremendo. Y el pueblo empieza a gozarse, a alabar, a gritar, sí, a dar después no para un más. júbilo, a Empiezan a saltar, aplaudir, a a salir revolear los ahí, bebés, a sí. correr. Va a sí. ser como los jóvenes Es anoche, ¿no? así. Oh. Sí, no, anoche estuvo tremendo. las Un chicas, poco sí. se armó. Sí, Sí, no. sí, sí. No sé cómo nos salieron volando Caía el la- Yo escenario. llegué, yo llegué justo porque terminamos allá. Yo tenía, te interrumpo, yo tenía ganas de tirarme del altar y que me agarren ahí. ¿viste? Algo así, ¿no? Sí, sí. Y llego y cuando llego entro como 2:30, estaban todos. Estaban todos. Y me llaman del coso y veía de Pendientes, arriba. Wow, tremendo. Sí, tremendo, tremendo. Imagínate Sí, cómo estuvo estaba muy bueno. Lulu mismo que estaba en remera. Mm. Que hacía frío. Estaba- porque sí, sí, estaba sí. calado. había un Un fuego, un calor. aislamiento Sí, tremendo. sí, 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 No, estuvo pero muy bueno. después se armó un calorcito y. Sí, sí. Sí. Fue el fuego del Espíritu Santo. Sí, El fuego del sí, Espíritu sí, Santo. Igual eso es como, lo recalco como siempre dice el hermano, el anexo tiene, Sí, Algo lo especial. sentí desde que No sé, empecé ahí. es algo sí, sí, especial sí. que tiene. No te digo el que, anexo. porque acá uno ama esta iglesia, yo la amo porque acá, pero en anexo no sé, como un aroma a amor. Sí, ¿Entendés? sí, Hay sí, es algo- distinto. no se puede es- explicar, pero hay algo que decir, no sé, como que Sí. parece que algo hay No lo sé. un amor. Yo creo que es el ministerio. Dios con nosotros. O será Juan Paneado que está al otro lado, algo sobrenatural. Sobrenatural, mi compañero. Mágica bendición. La mágica el bendición, hermano. Te hago una pregunta. Ya vamos cerrando. Te hago una pregunta. ¿Quién es Cristina Candia hoy en día? Que conozca a la gente, contarle un poquito. Sí, hoy soy otra persona, totalmente otra persona, totalmente. Hoy, no sé, diría tantas cosas, pero la verdad que yo no sería nada, ni estaría viva si Dios no estaría conmigo. Es así. Aunque a veces siempre, bueno, paso aflicciones, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que aunque en el mundo tengan aflicciones, confiar. Y eso es una de las palabras que me sostiene, que me da fuerza para seguir. Hoy le sirvo al Señor por su gracia, porque Él es bueno. No soy perfecta, me equivoco un montón de veces, hago cosas que, no sé, a veces me Somos equivoco, carne. pero Dios es bueno, Dios es bueno. Y Dios cambia y transforma las vidas. Y yo diría que desde que acepté de nuevo al Señor a los 21 años, Dios cambió rotundamente mi vida. Me transformó y lo va a seguir haciendo. Y no solo conmigo, sino que con nuestros hijos. También hay una palabra que un día un profeta me dijo allá en el anexo, que le sirva al Señor y que Él se va a encargar de mis hijos. Y hoy lo veo a Lauti que está pasando un proceso y yo lo veo y yo me veo a mí en él, porque yo era así como él está, pero yo sé que Dios va a salir a ese encuentro. Mediante, como dice su palabra, yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo le estoy sirviendo al Señor creyendo que Él va a hacer una obra grande y tremenda de mis hijos. La tenemos a Emma que es una gran servidora del Señor de tan pequeña y Dios la usa tremendamente. Pero yo diría que si Dios no estuviera conmigo, yo no estaría viva, estaría viva. Nuestra familia no estaría, digamos. No tendría una familia, no tendría nada. Y el mensaje para aquella chica joven, ¿qué mensajito de aliento? Que confíen, que aunque no entiendan lo que estén pasando, que aunque se vean que están en la misma muerte ahí en el desierto, que confíen, que crean que Dios es grande, que crean que Dios existe y que con Dios todo se puede. Que con Dios todo se puede. A ver.
Qué lindo mensaje, che. A mí me encantó, qué lindo testimonio también. Ver cómo el Señor obró en vos y cómo obró en vos a través de Él para que Él llegue. Sí. Porque se hacía el cabeza de termo en su Sí, tiempo. sí, tal cual. Está- Pero- No quería saber nada. Pero pudo llegar y se convirtió en un gran siervo del Señor y da una mano en todo, en lo que Sí. puede, a su momento, en lo que puede, dar una mano. Y la verdad que eso es lindo. Tu casa y vos van a servir a Jehová, dije. Amén. Y esa palabra también la tomo para mi vida y yo sé que aquella persona también la toman para su vida. Y nada, tremendo. Hoy. Uf, me encantó. ¿Qué crees que diga? Me encantó porque no lo había escuchado. ¿Qué- Podríamos qué seguir. le puedo decir? Podemos seguir Seguí hablando. con los mates. Gente del otro lado, gracias a todos los que se conectan. Ahí Luca le va a pasar de vuelta a las redes rapidito. Sí, Instagram, cfc.Dios con nosotros y Dios con nosotros, _oc, TikTok. Y bueno, agradecer a todos los que están conectados de las provincias, aquellos que también que le den clic, que se También, suscriban. claro, sí. Y agradecer mucho y siempre decimos que cada invitado tiene algo especial, un testimonio, pero no es porque contarlo, porque tenemos ganas de contarlo, es porque capaz que hay una persona como Cristina o una chica, alguien, y capaz que ese poquito granito o lo que dijo ella pueda servirle a esa persona Amén. y poder llegar al camino de Dios. Nada está perdido, Amén. todos pasamos acá y hoy servimos al Señor y nuestra casa sirve a Dios. Amén. Por eso somos Dios con nosotros y identificamos siempre la casa y la unidad. Claro. Así que además, para la gente, Y no, y sí, que sigan confiando, como dijo la hermana. Ella tiene ese gran testimonio y yo creo que también, como decís vos, lo recalco de vuelta, cada uno pasó un proceso diferente, ¿no? A pesar de la circunstancia, yo vengo de problema con las adicciones, pero gracias a Dios, como dijo la hermana, por su misericordia seguimos acá. Y también me Nada, aferro, está me perdido. aferro a esa palabra de que mi casa y yo serviremos, porque tengo a mi hija también que está en el coro, tengo a mi otra nena que está en la danza, a mi esposa sirviendo, líder de barca, y bueno, yo tirando de atrás para no aflojarle, que ellos sigan para adelante, ¿no? Es así, para que ellos sigan fortaleciéndose, uno como cabeza de hogar lo da todo por la familia. El que a veces también fallamos, como padre, como esposo fallamos, pero bueno, seguimos firmes en el Señor y confiando en su palabra. sin él, la gran pregunta. Cris, para cerrar, Sí. agradecerte. ¿Qué me vas a De nuevo te agradezco porque para mí. No, gracias chicos por este tiempo, la verdad que es de gran bendición Sí. y sí creo que mi testimonio muchos no lo conté, o sino que en partes quizás, Claro. pero la verdad que sé que muchos no conocen mi testimonio, o el Sí. por qué vinimos y cómo Claro. nos conocimos y cómo llegamos y esas cosas. Sí, de verdad, le agradecemos en nombre Gracias. del streaming, Dios con nosotros, le agradecemos realmente por ofrecer su tiempo, porque yo sé que cada uno tiene su itinerario o su rutina diaria, y hoy domingo muchas veces se complica, pero Más que agradecer. vinimos de la vigilia de Y las 6 de la mañana. De las 6 de la mañana, así que 6 de la imagínate. mañana, Última pregunta, si Dios con nosotros. ¿Quién con? ¿Quién contra contra nosotros? Nos vemos, Nos chicos. vemos. Gracias, Nos vemos, hasta amigos. luego.